En la clase de hoy día vamos a continuar con el concepto de movimiento y el concepto de fuerza que habíamos visto en la última clase, en el cual solamente vamos a profundizar en esta descomposición de cuando nos dimos cuenta que una superficie interactuaba con un objeto, sea el piso en este caso cuando veíamos en la clase pasada. Entonces había una descomposición en los dos ejes, y aquí aparecía el concepto que entraba en la duda de que existía una fuerza, que era el roce, y la otra descomposición que era perpendicular a la superficie. Ahora, uno tiene que entender que cuando uno descompone esta fuerza del piso, por ejemplo acá, si yo solamente me centro en la fuerza que aplica el piso sobre el objeto, esta fuerza se descompone realmente. Va a haber tanto una componente que es perpendicular y una componente que es horizontal a la superficie. La que es perpendicular, que la vamos a poner con un color distinto de verde, morado, esta fuerza, como es perpendicular, se dice que ahí siempre va a haber un ángulo de 90 grados, se le llama normal porque cumple exactamente el mismo principio de un vector normal. Cuando nosotros tenemos una superficie y aplicamos un vector dentro de esa superficie con cierta información que cumple que es perpendicular en todo el plano, a este se le llama un vector normal. De ahí viene de que esta fuerza es la normal, porque tiene que cumplir exactamente ese principio, que sea perpendicular a la superficie. Mientras que la otra componente, que es la del vector verde, es la que se origina, que hace una fuerza que va en contra del movimiento natural. Y esta es la que nosotros siempre hemos denominado como la fuerza del roce, que depende del roce de la superficie. Para eso vamos a hacer este ejemplo y hoy día vamos a aplicar, sobre todo a hacer aplicaciones de los conceptos. Entonces cualquier duda que tengan o mientras ustedes avanzan, me la hacen hacer y vamos resolviendo las dudas. Entonces este primer problema dice que hay un bloque de 2 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una rampa. Entonces las palabras importantes que en la información es que es un bloque de 2 kilogramos y se encuentra en reposo. Acuérdense que esto es uno de los más importantes factores que hay dentro de estos ejercicios, ya que al estar en reposo, ¿qué principio se tiene que cumplir? Que la suma de Sumatoria las de fuerzas sea tiene que ser cero. Perdón. Es exactamente lo que dijeron los dos, que la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican dentro de a este objeto tiene que dar cero, porque realmente esta es la segunda ley de Newton. ¿Por qué no es la primera? Porque la primera no hay fuerzas involucradas. Sí, la primera no pueden haber fuerzas, y aquí por el hecho que ya hay gravedad y ya hay un contacto con la superficie, ya no es la primera ley. Acuérdense, la primera ley, la diferencia que tiene con la segunda es que no hay fuerzas. La segunda se parece en ciertos casos, porque va a dar suma igual cero. La gente que no entiende muy bien piensa que la primera ley siempre es sumatoria de fuerza igual cero. Y no es eso, te está diciendo que no hay fuerza, y por eso la suma da cero, es como obvio. Mientras que en la segunda sí hay fuerzas, la suma da cero, pero hay fuerza. Y da cero en este caso porque la aceleración da cero, el cambio de velocidad da cero. Entonces, si nosotros aplicamos este concepto, vamos a resolver el problema. Entonces dice, en la parte de abajo, dice, construye un diagrama de interacciones. ¿Cómo se hacían los diagramas de interacciones? ¿Alguien recuerda? Los pasos que habíamos visto en la clase pasada. El paso 1, que es diagrama de interacción. Si no recuerda, puede ver los videos anteriores. Es nombrar todos los objetos que van a haber dentro de nuestro estudio. Entonces vamos a llamar a esto al objeto A. Entonces va a ser el objeto A, va a ser el piso o la superficie, la tierra. Y no hay más. Puedo escribir mejor, claro. Hasta el momento no hay más
objetos. Y lo importante era hacer la línea de interacción. Como es contacto, en línea continua, y como no es contacto, línea no continua. Con círculos que representan los cuerpos que interactúan dentro del ejercicio, sí. Pero tienen que estar todos los cuerpos o todos los objetos que interactúan con el que nosotros estamos centrados. Entonces, como nosotros estamos centrados en el cuerpo A, son todos los objetos que interactúan con el cuerpo A. Puede haber otro que no esté interactuando con A. Ejemplo, si yo acá pongo un cuerpo B y también está quieto, él no está interactuando con A. Entonces, como no está interactuando, no lo tengo que poner en mi diagrama de interacción. ¿Ya? El segundo paso es el inventario de fuerzas. Para eso nos teníamos que fijar exactamente en el paso 1, en el diagrama. Y ahora que teníamos el diagrama de interacción, el inventario de fuerzas era designarle a cada interacción, que son estas dos verdes, sus respectivas fuerzas, sean de contacto o de no contacto. Entonces, la fuerza se pone un vector que ejerce el piso sobre A, acuérdense que es de quién lo ejerce hacia dónde va, es de contacto. Y la fuerza de la Tierra sobre A es gravitatoria, o no de contacto. Entonces hacemos el inventario, es un inventario, entonces solamente hay que nombrarlas. Es esta y es esta otra, hay dos. El tercer paso que también alcanzamos a ver es el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre era centrar el objeto como un punto, que ahí está la información del objeto, y ver las fuerzas que actuaban sobre él. Entonces, el peso que nosotros conocemos como la fuerza, que es esta fuerza, la de la Tierra, que podríamos llamar P o W, W le ponen en el curso. Entonces, W va hacia abajo, ¿sí o no? Siempre el peso va a ir hacia abajo, no se puede cuestionar eso. Hablábamos en la clase pasada de que la superficie, al ser en una localidad muy cercana, como una derivada, se comporta como una superficie recta, la Tierra, y como es una superficie recta, la gravedad siempre apunta perpendicular, por eso siempre va hacia abajo. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde tiene que ir la fuerza del piso para que esté bien descrito el diagrama de cuerpo libre? ¿Tiene que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la derecha? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia la izquierda? ¿Por qué tiene que ir hacia la izquierda? Pueden hablar también por micrófono. ¿Sí? Para que sea perpendicular al plano. Para que sea perpendicular al plano. Entonces, tú te vas por la izquierda. Ya. ¿Están todos de acuerdo con que tiene que ir hacia la izquierda? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a dejar el de la izquierda. Fíjense en esos dos vectores, no hay más fuerza. Está la del piso y está el de la tierra. ¿Y cómo sabemos? Por el inventario de fuerza. Hay dos fuerzas, acuérdense. Estaba acá la fuerza 1 y la fuerza 2. Del inventario de fuerza que habíamos obtenido del diagrama de interacciones. ¿Cuánto da la suma de esos dos vectores? ¿Cero? ¿Da cero? ¿Hacia el ojo da cero? Hacia la izquierda. Da hacia como por acá, ¿sí o no? Pero no da cero. ¿Y cuánto tiene que dar la suma de las subfuerzas?
Y acá está la palabra clave que estaba en la pregunta. Se encuentra en reposo. ¿Cuánto tiene que dar la suma de las fuerzas? 0. Segunda ley. Entonces, la fuerza del piso tiene que ir hacia arriba. Y aquí uno va a decir, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene que ir hacia arriba si yo sé que tiene que ser perpendicular? Entonces, miren, vamos a dibujarlo acá. Ahí se van a dar cuenta. Vamos a bajar el objeto. Pero es que esa fuerza que iría hacia arriba está compuesta de la normal y de la del roce. Sí, Por eso, ¿no? esta fuerza es la fuerza total entre la fuerza normal y la fuerza de roce. Esa es la fuerza. No puede ir hacia la izquierda, porque esa es solamente la componente normal. Y nosotros en nuestro diagrama de cuerpo, en nuestro inventario de fuerzas, no la nombramos. No existe esa fuerza. Esa es una descomposición. Por lo tanto, nuestro diagrama tiene que ser de esta forma. Esta es la forma correcta de las fuerzas que nosotros nombramos. Tanto la fuerza del piso sobre el objeto, que después se descompone, porque esa es la cuarta parte que viene ahora, que dice, para el bloque de úsalo para obtener las componentes normal y fricción. Entonces te están diciendo, en este primer ejercicio, que las fuerzas de normal y fricción son componentes de otra fuerza, que es la fuerza que va hacia acá arriba. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todos entendieron entonces por qué la fuerza que tenemos que poner tiene que ser sí o sí la de hacia arriba? Primero, para que se sustente. Porque si no se sustenta, el cuerpo no está en reposo. Entonces la suma de todos esos vectores flecha tiene que dar 0. Y después la vamos a descomponer. Otro ejercicio. Y para esto quiero que lo hagan ustedes primero. ¿Ya? Hagan ustedes los pasos 1, 2 y 3 y 4. Acuérdense, el paso 1, el diagrama de interacción, que es importante, son todos los pasos sumamente importantes para resolver el problema. El diagrama de interacción, que lo vamos a poner ahí con el color. Después viene el inventario de fuerza. Después yo puse el amarillo al diagrama de cuerpo libre. Y la descomposición de la fuerza. Entonces, estos son los pasos que tenemos que seguir. Para todo problema que haya fuerzas, no tenemos que regirnos por ese concepto. Entonces, háganlo ustedes. Si tienen alguna duda, me lo dicen mientras tanto. Les doy un poco de tiempo y después lo vamos a resolver. Solamente eso. ¿Cuántos diagramas tienen que hacer? ¿Cuántos diagramas de interacción tienen que hacer? Uno para En la pregunta no te dice cuántos son. Legalmente no te dice haga el diagrama de interacción, pero no dice de quién, ni de A ni de B. Entonces, si no te dicen, hay que hacer los dos simplemente. Hay que hacer 2 diagramas, hay que hacer 2 listas de fuerza, después de hacer la lista de todas las fuerzas que hay, hacer 2 diagramas cuerpo libre por separado,
y después dos ecuaciones por separado, toda la descomposición de fuerza. Ya, ¿alguien tiene ya un diagrama de... listo? ¿Y lo puede decir un diagrama de interacción? Porque hay dos objetos. Entonces, como hay dos objetos, el del B y el del A, tendríamos que hacer un diagrama para el B y un diagrama para el A. Porque la pregunta no dice claramente a quién hay que hacer. Te da la información de que hay dos cuerpos que están amarrados. Acá me dice. Un cuerpo de MA, un cuerpo de MB están unidos por una cuerda ideal. Se mueven con rapidez constante de 3 metros hacia la derecha. Entonces la rapidez constante te dice que el objeto no está acelerando. Entonces la suma de todas las fuerzas es 0. Después te dice que una segunda cuerda ejerce la fuerza horizontal del cuerpo A, que está hacia acá. Pero en ningún momento te dicen construye los diagramas, interacciones para el cuerpo A o el cuerpo B. Entonces hay que hacerlo, si no te dicen, en el peor de los casos, hacer todos los posibles. Por eso hay que hacer dos. Si te dijeran explícitamente, haz el del A o haz el del B, haz el del A o haz el del B. Ya. ¿Hicieron el del A? Sí, Ya. Entonces el A, ¿con quién interactúa el A? con la cuerda 1, cuerda 2, Ya. el piso. C1, C2, el piso, ¿sí o no? Y la Tierra, siempre está la Tierra. La Tierra sustenta todo. Ya, la Tierra y ese son de no contacto, 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 contacto. ¿Sí o no? Ujú. Segundo paso, después que terminemos el A, hacemos el del B. Ahora, el segundo paso es hacer la lista de fuerzas, ¿sí o no? Sí. Como tenemos 4 líneas, contacto, hay que hacer 4 fuerzas. Hay que tener sí o sí 4, no los puede dar ni más ni menos. Si no, estaríamos mal haciendo el procedimiento. Entonces, la 1 va a ser el peso. Siempre el peso es la más fácil, que la de no contacto. La segunda le vamos a llamar al T1, que es la tensión de la cuerda 1. A este la vamos a llamar T1. Ya está T2. Después está T2. Y está la del piso, que vamos a ponerle F. Del piso sobre A. Y ahí tendríamos las 4 fuerzas. Ahora, el tercer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo centramos en el cuerpo A, dibujamos el peso, que siempre va hacia abajo, que es el más fácil. Las tensiones, ¿hacia dónde van las tensiones? T2 empuja hacia acá, T1 va hacia acá. Y ahora la pregunta sería ¿hacia dónde va la última que nos falta? Que es la del piso. ¿Hacia dónde tendría que ir? ¿Tendría que ir hacia la izquierda, hacia arriba o hacia la derecha? Hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir hacia arriba? Para que se anulen las fuerzas. Ya, si yo la pongo hacia arriba, ¿qué estoy diciendo de T1 sobre T2? Que tienen que ser Que tienen que ser iguales, ¿sí o no? T2, ¿cuánto vale? 30. 30 newton. ¿Y T1 cuánto vale?
90. Ahí está la duda. Nosotros tendríamos que calcular cuánto vale T1 y estar seguros si vale 90 o no. ¿Vale 90? ¿Por qué no vale 90? ¿Vale? ¿Ah? O sea, eso es lo que pesa el cuerpo B. Entonces la incógnita acá está, es cuánto vale el T1, ¿sí o no? Porque si T1 es mayor que 30, si T1 es mayor que 30, ¿hacia dónde tiene que ir la del piso? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque acá hay más. T1 es mayor que T2. Y para que se mantenga este equilibrio, él tiene que ir a aportar hacia la derecha. Si fuesen iguales, ¿hacia dónde tiene que ir la del piso? Hacia arriba. Hacia arriba, que en el mejor de los casos. Y si T1 es menor que 30, Hacia la izquierda. hacia la izquierda. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, ahí como escribe Esteban, dice, debiese ser mayor a 90 porque tendría el roce del cuerpo B. Es que T1, esa es la incógnita que tenemos, T1, que tendríamos que poder calcular cuánto vale T1. Y T1 va a salir de la otra descomposición, del otro cuerpo. Vamos a dejar el A hasta acá y ahora los vamos a centrar en el B. Voy a borrar la lista de fuerzas, que ya sabemos que son 4 y el diagrama, pero el diagrama de cuerpo libre es el único que no voy a borrar. Voy a poner hasta arriba, pero con signo de interrogación en el cuerpo A. Centrémonos en el cuerpo B. El cuerpo B interactúa la tierra, el piso El piso. y T1, ¿sí o no? En B. Entonces tengo tres fuerzas. El peso de B, la fuerza del piso, que le vamos a llamar F, y T1. Si hago los diagramas de cuerpo libre de estos tres objetos, de estas tres fuerzas que están acá, que lo vamos a llevar a no sé dónde ahí, no tengo más pizarra. Entonces, si aplico el diagrama de cuerpo libre, tendría el peso, la tensión, que va hacia allá, y en esta se ve claramente hacia dónde tiene que ir la fuerza del piso. ¿Hacia dónde tiene que ir la fuerza del piso? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí o no? Porque yo sé que va a tener que descomponerse esa fuerza. Ahora, yo con este diagrama, yo puedo calcular puedo hacer la descomposición. Primero, yo con esta fuerza la puedo descomponer en la normal, que vamos a llamar normal porque ya dijimos por qué, y la fuerza de roce del cuerpo B, Yo ahora recién puedo escribir una relación entre esas dos fuerzas. Con esa relación yo puedo saber cuánto vale T1. Y respecto a T1, le ingreso esa información al otro diagrama y puedo obtener el diagrama del cuerpo A. Pero fíjense que no puedo obtener a primera vista el valor del cuerpo, el diagrama del cuerpo A, hacia dónde va a ir esta descomposición. Porque no conozco cuánto vale realmente T1. Es una incógnita.
La fuerza de roce del cuerpo B no la conozco, pero sí conozco el peso y sé que para que se mantenga este objeto, yo puedo conocer cuánto va a ser la normal para que se mantenga en equilibrio. Y como conozco la normal, puedo conocer por funciones trigonométricas la fuerza de roce. Pensemos, el peso del objeto B son 90 newtons, aproximando la gravedad a 10, ¿ya? Para ahorrarlo de los problemas. Entonces, son 90 newtons. Eso quiere decir que la normal, para que se mantenga en equilibrio los objetos, tiene que tirar 90 newtons hacia arriba. Entonces yo ya conozco cuánto vale el NB, que es la fuerza normal. Entonces, en la parte superior de acá voy a escribir, si yo sé que esta es una fuerza, que es la del piso sobre el objeto, que no conozco el ángulo, no lo conozco, pero yo sé que esta descomposición vale 90, yo puedo hacer una relación para poder obtener más o menos la ecuación de cómo debería ser la otra, por trigonometría. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Otro paso? ¿Otra forma? ¿O todo claro? Ahora, en este problema, por si acaso, fíjense, esto es un detalle, que está en la parte de acá, que te dice, haga los diagramas de cuerpo libre para el sistema y revise la consistencia. ¿Por qué te dicen esta palabra? Porque realmente no te están dando otro valor. Al no darte otro valor, te está faltando información. Te tienen que dar una información neta, algo más. Una fuerza de roce está faltando o una normal está faltando. Por eso solamente te dicen los diagramas, pero lo que te piden es que tú hagas este análisis, que tú como estudiante digas, ah, mira, la fuerza puede ir hacia arriba, o puede ir en diagonal, o puede ir hacia acá, en una de las direcciones y depende. Y explicar el porqué de todos los posibles casos. A menos que te den la información, y ahí podríamos llegar a la solución. Este ejemplo ya tiene más datos, y este sí se puede calcular, y uno de los más amigables. Una persona de masa de 60 kilogramos está parada sobre un elevador de masa de 20 kilogramos, sosteniendo una cuerda ideal para que el sistema esté en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Desprecia el roce entre la rueda y el muro. No hay roce. Entonces aquí te está diciendo que en esta parte no hay roce. A. Dibuje el diagrama de interacciones, inventario de fuerza y diagrama de cuerpo libre para el elevador y para la persona. Entonces partamos con el elevador. El elevador, ¿con qué interactúa? Tienen que fijar en el dibujo y ver cualquier cosa que toque al elevador, lo interactúa con él. Con la cuerda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y con el peso del mismo elevador, más la persona. Con la tierra. La tierra genera ese peso, donde está interactuando con la tierra. Con la persona, también, con la persona, porque la persona está tocándolo. ¿Y quién más? ¿Las paredes? Sí, la pared 1 y la pared 2. Este el 1 y este el 2. ¿Por qué yo sé que están interactuando las paredes? Porque si no estuviera las paredes, el ascensor es libre de irse hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no es libre. No se puede mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque hay una pared. Entonces está interactuando. Hay alguien que está en contra de su movimiento. La Tierra, el nodo de contacto
La cuerda sí lo está tocando, la persona sí lo está tocando, la pared sí la está tocando y este sí lo está tocando. Segundo paso. ¿Cuántas fuerzas tienen que haber? En la lista, ¿cuántas fuerzas tienen que haber? 5. ¿Por qué tienen que haber 5? Tienen que haber 5 porque en nuestro paso anterior hicimos 5 interacciones. Entonces, como hicimos 5 interacciones, vuelvo a recalcar, no puedo tener ni más ni menos en la lista de fuerzas. Entonces, tengo el peso, tengo la tensión de la cuerda, tengo la fuerza de la persona, la fuerza de la pared 1 y la fuerza de la pared 2. 5 fuerzas. Y ahora hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, que lo voy a hacer acá al lado derecho, el peso es lo primero. La cuerda empuja hacia arriba. ¿La persona hacia dónde va la fuerza de la persona? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, recuerden. Si tengo un objeto A y lo pongo en cualquier lado en contacto con el objeto B, la fuerza va desde A hacia B, desde acá hacia allá. Entonces es desde la persona hacia el piso, hacia abajo. Que es distinto en el caso de las cuerdas. Las cuerdas tiran, no empujan. Por eso van en sentido contrario. Las tensiones siempre van en sentido contrario. Las fuerzas que aplican van en el otro sentido. Van desde quien lo aplica hacia el objeto. Mientras que las cuerdas van desde el objeto hacia el sentido de la cuerda. Porque tiran, no empujan. Entonces la persona va hacia acá. Entonces ahí está el peso y acá pongo la persona, que sería la FP. FP. La F1, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, porque esta era la 1, y el F2 hacia allá. F2 y F1 tienen que ser exactamente iguales. Nos lo está diciendo el diagrama, sí o sí. Porque las otras tres están yendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces el cuerpo, como no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, el F2 y el F1 van hacia abajo. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre del elevador. Ahora si hacemos la persona, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? La persona. ¿Cuántos cuerpos actúan sobre él? ¿Con cuántas interacciones? ¿Quién interactúa contra él? La tierra, la cuerda y el elevador, ¿no? La Tierra, sí o sí, la Tierra siempre. El elevador y la cuerda, porque la está tocando. Entonces la Tierra es de no contacto, punteada. El elevador es de contacto y la cuerda de contacto. Son tres fuerzas, porque aburrida de tierra. Porque tengo tres interacciones, entonces tengo el peso de la persona, y este es el peso del elevador, lo ponen ahí, la diferencia. Tengo la tensión de la cuerda, hay una sola cuerda, entonces una sola tensión T, da lo mismo en qué diagrama es T, es por cada cuerda una tensión. Y ¿cuál me falta? La fuerza del elevador sobre la persona. Borro el diagramita y acá voy a hacer el diagrama cuerpo libre. Entonces, el peso de la persona va hacia abajo. La tensión de la cuerda, ¿hacia dónde va? Desde el cuerpo hacia la cuerda o la dirección de la cuerda. Y la fuerza del elevador sobre la persona, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba?
porque es desde el elevador, desde donde está tocando, hacia el cuerpo que estoy estudiando. Entonces, FE. En este caso no tengo las laterales porque solamente tocan al elevador, no tocan al objeto, a la persona. Entonces, Sí. Profe, ¿sí? con respecto a la fuerza, digo, a la tensión de la cuerda y a la fuerza peso, Sí, o sea, lo que pesa la persona, nosotros tenemos que asumir de que están en la misma línea, porque, sí. bueno, en realidad son las manos de la persona las que agarran la cuerda y los pies están en otra parte. Entonces, claro, Sí, sí, es como decir, ¿qué pasaría si tuviera una inclinación la cuerda? también, Podría tener una inclinación la cuerda, pero en este sí, caso también, no. Sí, sí, no, pero en este caso no. Te lo dibujan así como que fuese perfectamente lineal, se ve en el dibujo. Si claro, no, te lo diría. ¿Ya? Pero hay veces que no es necesario que vayan siempre así como en la misma línea, en el claro. mismo eje. Ya. Entonces hicimos los diagramas, interacción de fuerza, inventario de fuerza, el diagrama de cuerpo libre. Identifique las fuerzas de pares, de fuerza, acción y reacción. Aquí hay que centrarse que ahora estamos yendo a un paso siguiente, que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, como habíamos hablado en la clase pasada, pero no le hicimos tanto énfasis, se refiere que si yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B, si este objeto A interactúa con B, lo primero que tiene que pasar para aplicar la tercera ley de Newton es que, por lo menos en esta primera parte del curso, la vamos a hablar como fuerza de contacto. Se tiene que tocar, después vamos a ver otros casos, pero en este caso de contacto. Y la segunda condición, que al ser de contacto, entonces lo que estamos diciendo es que si A y B interactúan entre ellas, la fuerza que A aplica sobre B es una fuerza de par de B sobre A. Porque si yo hago desaparecer ese contacto, la separo, o separo el objeto, ya no existe esa fuerza e inmediatamente desapareció la otra. Por eso van de pares, porque si una desaparece, la otra desaparece inmediatamente. Y si una aparece, la otra aparece inmediatamente. Entonces, viendo nosotros los dos diagramas que hicimos, ¿cuáles son las fuerzas que pueden ser de contacto? Eso quiere decir que tienen que haber dos objetos que por lo menos estén apareciendo estas dos fuerzas o que sean recíprocas. ¿Cuáles serían? La que ejerce la persona sobre el elevador y la que ejerce el elevador sobre la persona. Sí, ahí hay dos fuerzas que son de contacto, porque la del elevador interactúa con la persona y en el otro diagrama la persona interactúa con el elevador. Entonces son unas fuerzas de contacto. ¿Habrá otra más o son esas solamente? El peso del elevador y la tensión del acuerdo, ¿no? Bueno, más la del... A ver, ¿Será tan así la del peso del elevador con la cuerda? no, Si yo hago desaparecer la cuerda, ¿el peso del elevador desaparece? no, claro, No desaparece, sigue teniendo peso. Por lo tanto, no son de acción y reacción. La cuerda con la persona. Y si yo hago desaparecer la cuerda, la persona... ¿tú te refieres a la tensión? Ya, Sí. si tienen que ser dos fuerzas, entonces ya, vamos a marcarlo, voy a marcar como la tensión. ¿La tensión con quién? Porque son pares, entonces tienes que decirme otra fuerza que interactúe con él. La, la fuerza de contacto que ejerce la persona sobre la cuerda. No, pues eso se Y... llama T. Ah, ya, no, entonces me equivoqué. Lo que Es sí que, creo que otra podría ser la pared con el elevador. sí, la pared, ya ven. Antes de ir con el caso de la pared, la tensión de la cuerda no puede ser, porque uno mentalmente diría, pero la cuerda toca a la persona.
ya, está en este diagrama, está en el diagrama de acá. Pero tiene que interactuar con otra fuerza. Entonces, si la quieren poner con la del elevador, sería el mismo T. Entonces, T con T no son pares, porque es la misma fuerza. No puede ser tampoco que T interactúe con W, porque acuérdense, son pares, tienen que marcarlos con colores. Así, por último, como lo estoy haciendo yo para que se den cuenta. No puede interactuar porque si hago desaparecer T, sigue habiendo peso. No puede interactuar con el peso de la persona por lo mismo. Si corto la cuerda o hago desaparecer, sigue habiendo peso. Entonces no son de acción. Si lo hago con el F2 no tiene mucho sentido porque no están interactuando entre ellas dos. La cuerda en ningún momento está tocando la pared. Entonces la tensión no puede ser con ninguna un par. ¿Se entiende? Ahora, sobre el F2, que aquí el compañero lo va a poner con color verde, puso que el F2 también es una fuerza de reacción porque de par, porque el elevador sobre la pared tiene que haber de la pared sobre el elevador, ¿sí o no? Pero, ¿dónde está la otra fuerza? La del elevador sobre la pared no existe, porque no hicimos un diagrama de interacción de la pared, nunca estudiamos la pared. Si hubiéramos hecho un diagrama de interacción de la pared y hubiéramos hecho un inventario de fuerza, hubiera aparecido esa fuerza. Pero este F2 está solo, no tiene esa fuerza y no la puedo hacer aparecer. Por lo tanto, en este estudio, en este marco, esa fuerza no es una fuerza de par. Entonces no puede ser. ¿Se entendió? ¿Tiene que ver con la mención del roce? No, porque que haya roce, lo único que no haya roce es que no haya esta descomposición de fuerza, que te están diciendo que el F2 va perpendicular a la superficie total. Te están diciendo que no hay que... Mira, lo voy a dibujar acá, en la pared. Lo único que te dice eso es que esa fuerza no vaya en diagonal, que sí o sí vaya hacia arriba porque no hay descomposición en este eje. Por lo tanto, no cabe la duda que es perpendicular. Eso es lo único que te asegura que no hay roce. Que todo va perpendicular a la superficie. Vuelvo a decir, para que esta fuerza, el F2, tenga una fuerza par, para la tercera ley de Newton, tendría que hacer el diagrama de la pared. Pongo la pared, ¿quién estuvo sobre la pared? El ascensor, y es de contacto. Entonces va a ser la fuerza del ascensor sobre la pared. Entonces, como tengo esa fuerza, el diagrama cuerpo de la pared solamente tiene, no sé, la de contacto del ascensor. Y ahí apareció esta fuerza. Pero la pared, como fíjense, solamente va a tener una fuerza, ya puede tener el peso, pero igual no tiene mucho sentido. Entonces las paredes nunca se estudian porque son casos muy arbitrarios, pertenecen casi a la superficie de la Tierra. Es como estudiar, hacer un diagrama al suelo. Por eso, yo si hiciera este diagrama y marcara, ahí recién aparece la interacción de las dos fuerzas, el par reacción. El tercer paso dice calcule la tensión en la cuerda y la magnitud de la fuerza normal. Entonces lo que te están diciendo es calcule la tensión de la cuerda, que es T, y la magnitud de la fuerza normal ejercida por la persona sobre el piso del elevador. Entonces, primero calculemos la tensión de la cuerda. Para calcular la tensión de la cuerda, ¿qué necesito saber? Tengo que ver los diagramas de cuerpo libre y escribir las ecuaciones. Entonces yo sé que el peso de la persona es igual a la tensión de la cuerda más la fuerza E. ¿Sí o no? Y yo sé, por el otro diagrama, el diagrama 2, este es el 1 y este es el 2, que el peso del elevador más la FP
tiene que ser igual a la tensión. Es solamente ver los diagramas y hacer la suma. WP tiene que ser igual a todo lo que va hacia arriba para que se mantenga el equilibrio. Porque sostiene la cuerda para el sistema está en equilibrio, eso es lo importante. Acá, el cuerpo, el ascensor, el sistema está en equilibrio, entonces está a 0. Después de la segunda ecuación, del segundo diagrama, me dice, todo lo que va hacia arriba, que es la tensión de la cuerda, tiene que dar todo lo que va hacia abajo, que es todo esto. Ahora, yo puedo despejar T en las dos ecuaciones e igualarlas. Y me quedaría que WP menos FE es igual a W. Ah, pero me están preguntando T, no puedo descomponer T. Ya. Me están preguntando sobre T, entonces no lo puedo descomponer simplemente. ¿Qué conozco? ¿Conozco el peso P? Sí. ¿Conozco el peso de la persona? Sí. ¿Conozco las fuerzas la fuerza E y la fuerza P? No. Pero sí sé que la fuerza E es igual, pero en sentido contrario, a la fuerza P, por la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dicen que las fuerzas que son de pares son del mismo valor, pero en sentido contrario. Entonces, podría, voy a buscar dónde escriben. Voy a escribir aquí. Bueno, pues, lo que tendría que hacer simplemente entonces es reemplazar en una de esas dos ecuaciones la tercera ley de Newton. En el ejemplo, la primera, me quedaría WP, la tensión, menos la fuerza de la persona. Ahora, tendría una ecuación y tendría que reemplazarle la segunda, que es la tensión de la cuerda igual a W más FP. Ahora, calculen ustedes, por un momento, quiero que jueguen un poco con esto, con las ecuaciones, con los diagramas, disculpen, borré el diagrama del otro, lo voy a escribir de nuevo, y quiero que obtengan los resultados de la ecuación, ¿ya? Y lo vamos a analizar, que se me olvida que siempre tienen que ustedes trabajar un poco. Entonces tengo la tensión de la cuerda, el peso de la persona, porque este es el de la persona, el FP, ya tengo el, ¿cuál es? Ya, el peso de la persona, la cuerda que va hacia arriba y la fuerza del elevador. Ahí está. ¿Alguien tiene la respuesta de la B? Identifique las pares y represente su
Identifique los pares de las fuerzas, acción y reacción presentes en el DLC. Entonces la respuesta del B era simplemente que las fuerzas de los pares era la fuerza del elevador sobre la persona y la fuerza de la persona sobre el elevador. Es lo que habíamos hablado. Y ahora le estoy diciendo que resuelva la C. Calcule la tensión de la cuerda y la magnitud de la fuerza normal. Ya. ¿Alguien lo pudo hacer? Me da 400 newtons la tensión y 200 la FP. Veamos. Entonces, yo tengo que la tensión de la cuerda es igual, pero vamos a hacer orden por orden. La de la diagrama 1, que está acá, me dice. El peso es igual a la tensión más la fuerza del elevador sobre la persona. Y la segunda me dice que W, la persona sobre el elevador. Ya. Él me dice que el peso del elevador más la fuerza de la persona es igual a la tensión. ¿Sí o no? Fíjense, sumen simplemente las ecuaciones. Si las sumo, me quedaría el peso de la persona más el peso del elevador más la fuerza P tiene que darme igual a las dos tensiones de la cuerda, porque acá están, es sumar esto, sumar eso con eso y sumar eso con eso. Es como sumar dos sistemas de ecuaciones. Más el FE. ¿Sí o no? Entonces me queda peso elevador al 2. ¿Qué pasa con FP y FE? ¿Qué pasaría con FE y FP? Cero. Bien. Porque son fuerzas de pares. Y son exactamente iguales, pero en sentido contrario, en valor. Por lo tanto, como son fuerzas de acción, la tercera ley de Newton la voy a poner en roja, estas dos van a dar cero. Y me queda simplemente esta ecuación. El peso del ascensor son 20, que son 200 kilogramos, el otro son 600 newtons, 600 newtons, 200 newtons, son 800 newtons, dividido en 2 son 400. Entonces, su compañero tenía razón. Si yo despejo T, me queda que la tensión es simplemente 400. Tengo la tensión de la cuerda, conozco el peso, conozco la tensión, puedo calcular la fuerza E. Conozco la tensión, conozco el peso del elevador, puedo calcular la fuerza de P. Pero basta con que conozca solamente uno y puedo conocer los otros dos. ¿Alguna duda
¿Hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Vamos a hacer otro. Entonces, como resumen, en este problema, antes de seguir, lo que hicimos fue, hasta ahora, resolvimos lo que habíamos hecho en la clase pasada, hacer el diagrama, obtener los inventarios de fuerza y el diagrama cuerpo libre, pero ahora nos preguntamos sobre estas fuerzas de acción, que es de la la tercera ley de Newton, la tercera. Y por medio de ese concepto pudimos resolver el valor de la tensión de la cuerda y la magnitud de la fuerza normal. Ahora, con eso ya cumplimos por lo menos el objetivo, que era revisar la herramienta de modelación, que es como el diagrama libre para el consumo que le llaman en física 100. Aplicar las leyes de Newton, que es lo que estamos viendo ahora, para resolver problemas. Y nos dimos cuenta de este problema que hay entre un objeto cuando interactúa con un piso. Que primero nos damos cuenta que para que se mantenga esta suma de fuerzas, tiene que preguntarse uno dónde tiene que ir dirigida esta fuerza del piso sobre el objeto, y no necesariamente tiene que ir hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, sino que uno tiene que darse cuenta de la interacción total de fuerzas para que se mantenga cero. Y que esa fuerza, al no ser necesariamente en un eje, se va a descomponer y hace que aparezcan estos dos tipos de fuerza, que son la normal a la superficie, que ya dijimos por qué tiene que ser normal, y este concepto de fuerza de roce, que le ponen así, porque es la que va en contra del movimiento, si es que se llegase a mover el objeto. Entonces, veamos este problema, lo vamos a analizar. Dice que hay 3 ladrillos idénticos que son empujados sobre una mesa. Entonces los empujamos hacia allá. Como se muestra en la figura, se mueven con velocidad constante. Entonces, si se mueven con velocidad constante, la segunda ley, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0, porque no hay aceleración. Y eso conlleva que cuando usamos el diagrama de cuerpo libre, la suma de todos los vectores flechas tiene que dar 0. La mano empujada horizontalmente llama al sistema a 2 ladrillos, y este problema una vez entra en los certámenes y siempre la gente cae. Te dice, mira, llama tú al sistema A los 2 ladrillos. Esto es A. Esto es A. Y al sistema B al ladrillo restante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Fíjense, porque después cuando les dicen hagan el diagrama del cuerpo libre, mucha gente se equivoca y cuando le dicen hacer el de la A, solamente a esto le llama por el dibujo. Y te dicen en el párrafo que son estos 2 ladrillos, cambia todo. Llega tarde. Entonces te dice, construye el diagrama de interacción del sistema A y del sistema B, indicando claramente el tipo de interacción que aparece. Entonces, primero vamos a cometer el error. ¿Qué pasaría si esto entrara en un certamen y ustedes no se dieron cuenta de ese mínimo error? ¿Qué pasaría si al A solamente lo llaman al de arriba? Dicen, pero el A es solamente lo que está acá. ¿El A y el B se tocan? No. No. Entonces, cuando no se toquen en su diagrama de cuerpo libre, no nombrarían al A y el B. Y inmediatamente ya su diagrama de interacción estaría malo, porque faltaría una fuerza, y después para su diagrama de cuerpo libre faltaría. Ahora vamos a hacer, este ya está resuelto, está con una pauta de un certamen. Y fijémonos en lo que aparece. Ve que aquí sí aparece claramente la interacción entre A y B.
Mucha gente cuando hace este problema no lo pone porque piensa que A es solamente el objeto de arriba y no es el A completo. Después aparece la mano, que solamente toca la A, que está en el dibujo. La A interactúa con el suelo y con la tierra. Y aquí, esto yo a mí me gusta hacerlo por separado, pero aquí lo hace la pauta completamente. Dice que hace el A y el B inmediatamente. Al B con el suelo y al B con la tierra. Igual son libres ustedes de hacer este procedimiento si quieren. A mí me gusta hacer los dos diagramas por separado porque son dos procedimientos separados y todo conlleva distinto. Pero es lo mismo. Uno cuando ya lo hace miles de veces ya puede hacerlo. Después te dice, ya el diagrama de interacción está acá, entonces ya está listo. Construye el inventario de fuerzas. Entonces como hay B, y este es el problema, que entonces hagamos con el A, vamos a partir con el A. Para el A, entonces hay que solamente centrarse en lo que interactúan con A. Este no, este no, este no. Y vamos a denotar. Ese y ese. Son 1, 2, 3, 4, ¿ves? Son 4 en el A. Entonces tengo que tener 4. La fuerza de la mano, la del B sobre el A, el suelo sobre el A y el peso del A. Y ahora en B, entonces borro la otra, tendría que marcar el de B. 1, 2, 3. Tienen que ser 3. La del A sobre B, la del suelo B y el peso de B. Por eso a mí no me gusta, como que uno se enreda en un solo diagrama quién con quién. Hicimos, ya construye el inventario de fuerzas, utiliza correctamente la notación estudiada. ¿A qué se refiere con eso? Que si se fijan, todas las letras llevan una flecha arriba, que son vectores, denotan de quién va sobre quién. Los dicen claramente quién ejerce sobre quién. Y al peso le llaman W, pues ocupen W con el peso. Y si fuese una cuerda usarían T. Y les falta, por si acaso aquí les falta, que pongan si son de contacto o no contacto. Yo les pondría. Después dice, y asegúrese que coincidan con el número de interacciones idénticas. Entonces te están diciendo que más encima tienen que calzar. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo que tener 7 interacciones. 7 líneas. El número de interacciones tiene que ser la misma. Después se dice, identifica en tu listado las fuerzas pares de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Vamos a borrar acá, todo. Y si se fijan, la única que son de interacciones sería la del B sobre A y A sobre B. Una forma de observarlo es simplemente fijarse en la parte del vector, en la nomenclatura que tiene. Si yo digo A sobre B, el B sobre A es la fuerza par. No hay ninguna más. No existe la del objeto A sobre el suelo porque no hago el diagrama cuerpo libre del suelo. Y los pesos no están. Entonces, solamente esos son de acción y reacción. Después dice, describe con tus propias palabras el movimiento de los sistemas. ¿Qué es? Describe con tus propias palabras el movimiento de los sistemas A y B. ¿Hacia dónde se mueven? ¿Hacia dónde tendrían que moverse esto? Si yo empujo hacia la derecha, ¿hacia dónde se tienen que mover los objetos? Hacia la derecha. Una pregunta súper... Ah, ya. Se refiere que todavía estamos en no aceleración, entonces hay que recalcar que es velocidad constante. Y eso. De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cómo debería ser la fuerza neta sobre el sistema A? ¿Cuánto tendría que dar la suma de todas las fuerzas respecto a A? 0. Porque en la parte de arriba hay velocidad constante. Entonces, como la velocidad es constante, la aceleración es 0 y la suma de todas las fuerzas igual a m por a es 0, porque la aceleración es 0.
Construye los diagramas de cuerpo libre de cada uno de ellos. Entonces ahí los diagramas de cuerpo libre los podrían hacer. Mira, fíjense, están abajo hechos. Ahí acá está la respuesta. Entonces dice, de acuerdo a la respuesta anterior, que como la suma de la aceleración es 0, entonces la suma es 0. Como la aceleración es 0, la suma de fuerza es 0. Y después te dicen hacer el diagrama de cuerpo libre. En este lo podemos centrar un poco. Vamos hacia arriba al objeto y lo vamos a centrar solamente en A, para nosotros hacerlo y ver si coincide o no. Las fuerzas que actúan, ¿cuáles son? Primero, la mano. La mano va hacia acá. La fuerza de la mano. Después hay una que es la del objeto, ¿sí o no? Del B. La fuerza de B sobre A. Después está el peso de A. Y está el piso. ¿El piso hacia dónde tiene que ir? No lo sabemos claramente. Solamente por el dibujo puede ser tanto para acá, ya hablamos, tanto para acá o tanto para allá. Porque depende del valor, depende, y lo volvemos a recalcar, depende del valor de la fuerza B en comparación a la fuerza de la mano. Quien sea mayor es hacia donde el sentido contrario va a ir la fuerza. Si el FB fuese mayor que FM, entonces para que se mantenga estable, nosotros tenemos que irnos a este grupo para poder mantener el equilibrio. Al contrario, si el FM, la fuerza de la mano, fuese mayor que el FB, entonces nuestra fuerza del piso tiene que ir a compensar al menor siempre. Y si los dos son iguales, va a dar 0. Entonces, acá lo ponen en diagonal para acá, porque fíjense que el dibujo lo que hacen, están suponiendo que la fuerza, solamente por dibujo, la FA, lo voy a marcar con este, es mayor. Fíjense la magnitud de esa flecha. El FA es mayor que la del FB. El tamaño de la vector es mucho mayor que el FB. Eso también lo tienen que hacer cuando hagan los diagramas de cuerpo libre. Yo no lo hice porque se me olvidó, soy medio desordenado. Pero uno cuando hace los diagramas tiene que sí o sí hacer la magnitud correspondiente. Una fuerza mayor, una flecha mayor, una fuerza menor, una flecha menor. Pero tengo la duda que aquí no te dicen en ningún lado, si leemos tranquilamente, dice que la fuerza empuja, sí. Entonces, como el objeto se está moviendo a velocidad constante, ¿quién es mayor, la fuerza de la mano o la del objeto? B. Como se está moviendo, la fuerza de la mano tiene que ser mucho mayor que la del B sobre el objeto A. Porque si fuese contrario, el objeto no se movería. Si fuesen iguales, el objeto no se mueve. Lo primero, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Lo segundo, si fuese B, la fuerza que aplica B sobre A mucho mayor que el de la mano, se tendría que mover hacia la izquierda. Pero como se mueve hacia la derecha, F, la fuerza, ese vector rojo, tiene mayor magnitud, porque se está moviendo hacia allá. Pero para mantener el equilibrio por la ley de Newton, el F tiene que compensar al menor, al piso. En el mismo caso de B, la fuerza, disculpen, uso el mismo color. Como esta fuerza va en este sentido, la del piso tiene que compensar en diagonal para que la suma dé 0. Y eso. Esta guía, recuerden que igual las suben y lo ideal es que las trabajen, lo que queda de la guía lo vamos a trabajar en la próxima clase y también las pueden ver ustedes, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Recuerden que la clase igual va a ser, está grabada, entonces cualquier duda después la pueden ver tranquilamente al canal, ahí se va a subir hoy día.
Y eso. Entonces, si no hay más dudas, la vamos a dejar hasta acá. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao.